Bueno, bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos. Buenas noches para España. Buenas noches para a los que se están conectando desde España y buenas tardes para Latinoamérica. Bienvenidos al encuentro especial en que vamos a hablar cómo potenciar tu vida con valores y comunicar desde lo que realmente importa. Yo soy María Rosa Albornoz, Master Coach en Comunicación, y hoy tengo el honor de conversar con Sonia Babani, coach especialista en valores, con más de 11 años de experiencia en desarrollo personal, certificada por escuelas internacionales de coach. Y bueno, vamos a dar paso a Sonia. Bueno, quiero hablar un poco de Sonia, ¿no? De su trayectoria, como dije, que tiene no sé, una experiencia de 11 años en el desarrollo personal. Es licenciada en marketing y encontró ¿Cómo fue, Sonia, que encontraste los valores o cómo llegaron los valores a tu vida? Pues bueno, buenas tardes y buenas noches. Gracias primero por invitarme a este espacio. Y bueno, pues los valores llegaron un poco a mí a raíz de empezar a estudiar el máster de coaching. Bueno, yo ya había Ah, estudiado, había hecho desarrollo personal, pero más aplicado para mí, pero en un momento decidí estudiar coaching y justamente yo siempre digo que la clase de valores lo que hizo fue volarme la cabeza, porque de repente, o sea, yo había hecho PNL, había hecho inteligencia emocional, mindfulness, pero fueron los valores los que realmente me hicieron como el clic, porque de repente ahí empecé a entender muchas cosas, ¿no? Empecé a entender por qué hacía lo que hacía, por qué lo hacía como lo hacía y entender por qué ante ciertas circunstancias o situaciones o personas sentía a lo mejor incomodidad y no entendía el por qué. Realmente entender cómo funcionan los valores me dio esa claridad, ¿no? Me dio mucha... con- poder entender muchas cosas que estaban pasando en mi día a día y además ver la importancia que tienen los valores en nuestro día a día, que a lo mejor no se la damos, ¿no? Creo que son más importantes de lo que creemos. sí. Y dime, Sonia, entonces, eh, muchas veces las personas tienen claro lo que valoran, ¿verdad? Pero no logran expresarlo. ¿Cómo puedes ayudarnos, el coaching de valores, a comunicar lo que realmente sentimos y pensamos? Bueno, lo primero de todo y lo más importante es que cada uno de nosotros seamos capaces de identificar cuáles son nuestros valores fundamentales. Porque normalmente hablamos de los valores y por lo menos a mí, hasta que no llegué a esa clase, para mí eran como algo efímero, ¿no? Era algo que estaban como en el aire, porque hablamos de valores y hablamos de conceptos, pero cuesta mucho como aterrizarlos, ¿no? Llevarlos a tierra. Sí, Entonces, para mí lo importante es, uno, identificar cuáles son tus valores fundamentales y no general, sino lo suyo es identificarlos en cada área de la vida, porque no en todas las áreas de la vida los valores fundamentales son los mismos o están en la misma escalera de valor. Entonces, es muy importante eso. Luego, por un lado, identificar y definir qué significa para mí ese valor, porque puede pasar, o sea, el significado es uno, pero las implicaciones que tiene ese valor pueden ser distintas para ti o para mí. Es decir, el valor de la familia probablemente para ti tiene un significado o para una persona que es madre o padre de familia tendrá un significado
y para una persona que a lo mejor no tiene hijos, el valor de la familia tiene otra implicación, o el valor del compromiso. Entonces, es importante que tengamos claro qué implica para mí esos valores fundamentales. ¿Por qué? Porque al final eso nos ayuda también a entender que si para mí el valor del respeto tiene un significado, tiene unas implicaciones, por ejemplo, para mí el valor del respeto a lo mejor es que no me griten, pero para ti el valor del respeto es que la gente no llegue tarde, yo si entiendo eso también puedo bajar mi juicio, porque porque muchas veces decimos, ay, es que esa frase de la juventud de hoy no tiene valores, o es que no, esta persona no tiene valores. No, valores tenemos todos, absolutamente todos tenemos valores. El tema es que cada uno lo interpretamos o las implicaciones que tiene para cada uno de nosotros son distintas. Entonces, entender ese punto es muy importante porque nos ayuda, pues eso, a bajar el juicio, a conseguir ser más empáticos y nos ahorramos muchos conflictos. Para mí luego el otro punto importante, y para mí el más importante de todos, es que una vez que tenemos identificados los valores y una vez que sabemos lo que significa para la implicación que tiene para mí cada valor, es darme cuenta de si realmente yo en mi día a día lo honro. ¿Y qué quiero decir con honrarlo? O sea, para mí la palabra honrar es la clave, ¿no? Es qué cosas hago yo en mi día a día que me acercan o me alejan a ese valor. Es decir, si yo en el valor del respeto he puesto que para mí significa que no me griten y resulta que en el trabajo o en mis relaciones o en mi familia me permito que me griten, yo no estoy honrando mi valor del respeto. ¿Me explico? Claro. Entonces, Sí. ahí es donde normalmente, cuando yo suelo hacer estos acompañamientos, es donde hay la primera toma de conciencia, ¿no? Porque ya no es tan importante el saber qué valores tengo, que sí que es importante, sino la clave es saber si los estoy honrando. Porque eso al final, o sea, los valores al final son, bueno, al final y al principio son nuestra brújula. Son lo que nos dicen lo que está bien y lo que está mal para cada uno de nosotros. Son los que nos da sentido a nuestra vida. Lo que pasa que están tan arraigados a nuestro inconsciente que no los tenemos identificados. Entonces, hay que traer eso al consciente, identificarlos, definirlos y tomar conciencia de cuánto lo honramos o no. Y ahí es cuando, lo que decía yo antes, ¿no? De que hay que llevarlos a tierra. En ese momento es cuando empezamos a llevarlos a tierra. Cuando yo ya los he identificado, los he definido y tomo conciencia de si los estoy honrando o no, ahí ya estoy aterrizando los valores y ya no es algo que está ahí en el aire. ¿Y cómo podrías darnos pistas para eso, para diferenciar lo que es un valor? Porque muchas veces tenemos una confusión entre lo que es un valor y una creencia. Entonces, ¿qué pistas podrías darnos tú para ir por eso, ¿no? Por ese discernimiento. Bueno, es que los valores están creados a base de creencias. Ujú. Es que ese es el tema. Entonces, Claro, ¿qué pasa? Que los valores están formados por lo que hemos visto desde muy pequeños en casa. O sea, hay valores que vienen heredados de nuestros antepasados, porque los han ido heredando nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros. Los valores se generan a raíz de nuestro entorno sociocultural, nuestra generación, nuestra experiencia de vida, bueno, la religión, todo eso va conformando nuestros valores. Entonces, tenemos que identificar si esos valores que se han ido creando y que están en nuestro inconsciente y que se han ido creando a lo largo de nuestra vida, todavía nos valen o no nos valen. Porque muchos valores que vienen, por ejemplo, los que vienen de nuestra familia o de experiencias de vida muy marcadas, a lo mejor ese significado de ese valor en su momento tuvo sentido, pero ahora ya no me ayuda. Entonces, por eso es importante el definir qué significa para mí ese valor, porque eso porque esa definición viene muy marcada por las creencias que yo tengo y mis experiencias de vida y mi entorno. Es decir, el valor de la libertad no tendrá las mismas implicaciones para mí que a lo mejor para una persona que tiene que llevar un burka todos los días. claro.
Entonces, el claro. Y contexto, también esto debe depender de la cultura también, ¿no? correcto, por eso Supongo, la digo, cultura. claro, por eso yo decía que un valor también se crea a raíz de tu entorno sociocultural y de tu generación. Claro, Porque, claro, o sea, ¿cuántas veces oímos eso de, o sea, yo que además me gusta trabajar con adolescentes, oigo mucho eso de, es que la juventud de hoy en día no tiene valores. Y yo les digo que sí que tienen valores, pero no tienen los mismos valores que nosotros porque han nacido en una época diferente, en un contexto social diferente. Fíjate cómo puede influir unos valores. Tú imagínate, ahora que además estamos en un mundo mucho más intercultural, ¿no? Que cada vez nos mezclamos más entre sí, países. eh, Tú imagínate una persona, ¿vale? Que nace en España, pero su papá es de Estados Unidos y su mamá es de Asia. Está heredando unos valores que vienen de una cultura norteamericana, unos valores que vienen de una cultura asiática y dentro de Asia, pues vamos a decir Japón, por ejemplo, porque no son los mismos en Japón que en la India, que en China, que en Tailandia. Y claro, los valores de España, porque es donde está creciendo. Entonces, esta persona tiene una mezcla de valores, porque probablemente el papá que viene de un sitio y la mamá que viene del otro, el valor de la familia probablemente sea muy diferente. claro, Porque claro, probablemente en una cultura japonesa, por ejemplo, deben tener unos valores o unas que conforman lo que es el concepto de familia y en Norteamérica pues tendrán otros. claro. Y Y en conciliar eso, Claro, y en España, pues hay otros. Entonces, claro, cuando nosotros decimos es que em, la juventud no tiene valores, ¿no? Es que tienes que tener en cuenta que no que no tiene los mismos valores que tú. De hecho, yo muchas veces digo, y eso no es fácil, pero cuando, por ejemplo, se juntan dos personas de culturas muy diferentes y quieren educar a sus hijos en valores, tendrían que poner en común cuál es el valor en el que quieren educar. claro, Pero eso es algo que no claro, hacemos, pero porque no le damos esa importancia o no somos conscientes del peso que tiene realmente los valores en nuestro día a día. Mira, claro. para mí esto es un dato súper importante, ¿no? Y es que el 80% de las decisiones que tomamos en nuestro día a día están basadas en nuestros valores. O sea, imagínate si son importantes en El nuestra... 80% es bastante, sí, claro que sí. Claro, a mí me pasó viajando, por ejemplo, que nosotros en mi cultura, Uruguay, se tiene mucho en cuenta el valor de la palabra. Y he viajado por otros lados y la palabra no tiene mucho valor. Entonces, a mí, por ejemplo, me ha interpelado bastante eso de tener valor la palabra. Ujú, Y bueno, lo padecí, ¿eh? Hasta que me di cuenta que este es yo no puedo mirar los valores desde mi cultura. claro, Entonces, bueno, es importantísimo eso de lo que dices, ¿no? De la cultura y los diferentes significados de los claro. valores. Ujú. Sí, sí, ya es fundamental tener, o sea, tener esa mirada de saber cómo se crean los valores y que evidentemente los valores de una generación a otra van cambiando Claro, y que si tú claro, tienes un hijo, por ejemplo, además de haber heredado los valores que vengan de familia, tiene los valores de sus amigos, los valores de sus profesores, los valores de la escuela, los valores de la generación en la que está viviendo, los valores de su claro. propia experiencia de vida. Y desde tu mirada, entonces, Sonia, ¿qué sucede cuando alguien no comunica sus valores en una Bueno, relación personal, laboral? eh, a ver, mm, más que comunicar es que cuando no estamos en coherencia con nuestros valores, pues al ujú, final lo que nos sucede es que tenemos malestar, no nos sentimos bien, sentimos que no hay coherencia en nuestra vida, porque al final el honrar nuestros valores es lo que nos da esa parte de coherencia, ¿no? Entonces,
pues Mm, bueno, pues vienen a lo mejor esas crisis existenciales y no sabemos por qué. O bueno, mm, pues ese malestar, a mí me pasaba, ¿no? Yo durante muchos años sentía que en ciertos círculos yo no estaba cómoda y no sabía por qué era, hasta que entendí que eran los valores. Entonces, a partir de ahí, yo ya puedo decidir, sí, ¿sabes? Yo ya puedo hacerlo desde una decisión personal de decir, vale, a lo mejor en este círculo mm, valores que para mí son importantes no chocan, pero para mí es tan importante este círculo o estas personas o esta situación que voy a hacer una excepción, pero ya lo haces desde una conciencia, no lo haces desde esa parte inconsciente, desde esas creencias. Ahí es donde realmente también es importante, ¿no? Vale, yo me doy cuenta que no estoy honrando mi valor, pero a lo mejor no lo estoy honrando porque ahora mismo hay una serie de circunstancias que hacen que yo tenga que priorizar otras cosas. Entonces, esa toma de conciencia también te da tranquilidad o te da paz porque ya puedes hacer las cosas desde una elección. Decir, vale, yo sé que para mí el valor de la libertad es súper importante, pero ahora mismo no lo estoy honrando a lo mejor al 100% porque necesito eh, conseguir algo, necesito cubrir ciertas necesidades. Entonces, mientras tanto, yo sé que no honro mi valor al 100%, pero lo sé. El problema es cuando no claro, lo sabes. Cuando no lo sabes es claro, cuando se crea esa crisis, ese malestar, esa incoherencia, ese sinsentido, el ir sin rumbo. entiendo, entiendo. Bien. ¿Y podrías darme un ejemplo de cómo reconocerlo? Reconocer el valor para cambiar la forma en que nos comunicamos. Bueno, yo normalmente yo suelo hacerlo a través de unas cartas que se llaman el valor de los valores. A través de esas Ajá. cartas entramos como en una parte de juego porque desde esas cartas trabajamos desde el inconsciente y a partir de ahí pues se sigue un proceso que al final acabas con 5 valores fundamentales. ¿Hace falta tener las cartas para averiguar vuestros valores fundamentales? No, se puede hacer. O sea, si buscas en internet encontrarás una lista inmensa de valores y pones la palabra valores y a partir de ahí identificar los 5 con los que tú te sientas más arraigados. ¿Qué pasa? A mí, por ejemplo, no me gusta utilizar las listas porque creo que ahí viene mucho la parte racional. Y con las cartas está más la parte inconsciente, ¿no? Pero bueno, es también bueno, o sea, si no tenemos las cartas podemos hacerlo con un Claro, listado de valores. Lo importante ahí es identificar esos 5 valores fundamentales y luego jerarquizarlos. Es decir, si yo tengo una lista de 5, ver cuál es el primero más importante, el segundo, el tercero, o sea, hasta el quinto, ¿no? Y otra cosa que también es muy importante es que esos valores los vayamos revisando de vez en cuando. ¿Por qué? Porque la vida va cambiando, vamos teniendo experiencias de vida nuevas, circunstancias que aparecen, que desaparecen. Y cuando sentimos que algo en nosotros no está funcionando o que de repente, imagínate que venimos de una época que está todo bien, pero de repente nos sentimos incómodos o de repente entran cosas nuevas en nuestra vida, pues es un buen momento para ir revisando los valores. Que no ha entrado nada y estamos todo, pues bueno, pues a lo mejor al año es bueno que agarremos esa lista y la revisemos para ver cómo si siguen igual porque es verdad que los valores pueden ir cambiando, pueden entrar, ¿no? O sea, eso no quiere decir que dejes de tener ese valor, pero entran claro, otros que a lo mejor son más importantes en ese momento o tienen más intensidad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Un niño cuando es pequeño, el valor del compromiso en su lista no va a estar segurísimo. Estará claro, el valor a lo mejor de la familia, de la amistad, la educación, a saber pero el valor del compromiso, pues probablemente lo vas introduciendo a medida que vas creciendo y vas teniendo ciertos compromisos en tu vida. O por ejemplo, pues acabas de estudiar, tienes tu trabajo, tienes tu familia y de repente se te ocurre emprender. Pues probablemente el emprendimiento en tu lista de prioridades cambie de posición y eso hará que a lo mejor también cambie tu compromiso. ¿Eso quiere decir que ya no estás comprometido con tu familia? No, ni mucho menos. Quiere decir que durante un tiempo
para que tu emprendimiento salga adelante necesitas darle prioridad, pero eso no quiere decir que dejas de lado a tu familia. Por eso también es importante lo que decía antes, que revisar los 5 valores fundamentales es importante hacerlo en cada área de la vida, porque a veces puede haber dos, o sea, imagínate en el área de la familia, el tiempo para mí es el valor más alto y en el área del trabajo el compromiso es el valor más alto. Entonces imagínate en una situación en la que a lo mejor te piden que algo del trabajo tiene que estar para allá, pero tú quieres dedicarle tiempo a tu familia, ahí pueden entrar en conflicto tus valores. Claro. Entonces, ¿qué hago en esa situación, no? Yo lo que digo normalmente es guiarme por el corazón. ¿Cómo? Que yo en esa situación lo que digo es que, ¿qué hago si dos de mis valores entran en conflicto? ¿No? Porque son Ah, claro, los dos claro. importantes. Pues intento guiarme por el corazón, porque si los dos son Ah, importantes, claro, bueno, o a lo mejor decir, bueno, vale, ahora mismo lo del, o sea, al final tienes que poner ahí en la balanza la situación y analizarla, ¿no? claro, entiendo. Pero ya lo haces Y, desde un lugar consciente, ¿no? De decir, vale, yo sé que mi familia es súper importante, que yo le dedique tiempo de calidad, pero ahora hay una urgencia en mi trabajo, en mi emprendimiento, que necesita de mi dedicación. Entonces, elijo dedicarle ahora mismo tiempo a esto del trabajo, pero mañana lo que haré es dedicarle más tiempo a mi familia. claro, entiendo. Y el juego este que te referías tú, ¿dónde se consigue? No, no, no lo conozco, no, no lo sé. Pues ¿Dónde lo podríamos el valor de los conseguir? valores es un... Ay, mira, lo tendría que haber tenido aquí a mano. Es una caja de cartas y yo, por ejemplo, lo compré en la escuela de Cinco, que es la escuela, es una de las escuelas que Ah, se certifica en valores y que además ajá, está avalada por Simon Dolan porque estas cartas son unas cartas que hizo Simon Dolan. Entonces, bien. en Cinco, con Z y K, no, Q Ah, de queso, perdón. Ahí se pueden comprar estas cartas. eso es en España, ¿no? Sí, pero Ah, creo que las porque mandan fuera de Latinoamérica. España. ¿Cómo? Creo que las mandan fuera de España. Ah, bien, 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 bien. Entonces, muchas veces, como te comentaba, confundimos valores con creencias. Y ya nos diste una pista de cómo diferenciarlos ¿verdad? Ujú. Y qué impacto puede tener entonces esto de no estar alineado con nuestros valores en la autoestima, en la forma que nos comunicamos con los demás. Bueno, sobre todo lo que nos genera es un conflicto interno. El no estar en coherencia con nuestros valores nos genera un conflicto interno. Para mí, una de las cosas buenas que tiene también el tener claro y honrar tus valores es que automáticamente en el momento en que tú empiezas a honrar tus valores, empiezas a poner límites de una forma natural, ¿no? Tú Mm, sabes bien que en el mundo del coaching siempre una de las cosas que les decimos a nuestros coaches es que tienes que aprender a poner límites. Pero claro, cuando tú no estás acostumbrado a poner límites, te cuesta muchísimo. Es como, además lo haces, no sé, yo lo digo por experiencia propia, es como que te sientes como violento porque no estás acostumbrado a decir no o a decir hasta aquí o decir basta. ¿Qué pasa? Cuando tú honras tus valores, eso ya no tienes que hacerlo porque los límites vienen indirectamente. ¿Por qué? Porque claro, tú empiezas a hacer las cosas que tú quieres hacer según tu esencia, según tus valores, ¿no? Si tú ya te guías por tus valores, ya sabes lo que para ti está bien y lo que está mal. Entonces, automáticamente, si a ti hay ciertas personas o ciertos entornos que no te gustan, automáticamente, si estás honrando tus valores, no te vas a mover en esos entornos, vas a dejar de visitarlos. claro, ¿No? O si una persona, de repente hablábamos antes, ¿no? Del respeto. Si una persona, pues para ti el respeto es que la gente sea puntual y hay una persona en tu vida que siempre es impuntual, pues habrá un momento en el que a lo mejor tomes una decisión de dejar de quedar con esa persona.
claro. Y ahí también entra a tallar por decir algo, la autoestima. Sí, claro, porque al final si tú estás en coherencia contigo y sabes lo que quieres, lo que no quieres en la vida, automáticamente hay una parte ahí de tu autoestima que se ve beneficiada. Bien. Y ahora me gustaría saber cuál es el valor que más te ha transformado a ti y cómo lo integraste en tu vida. Pues yo creo que ha sido el valor del respeto. Así como más Ajá. reciente, el valor del respeto. Y no tan, o sea, y cuando hablo de valor del respeto, no es solo el respeto de los demás hacia mí, sino primero el respeto de mí hacia mí misma. Porque yo puedo honrar el valor del respeto, pero si no me respeto a mí misma, ahí para mí no está completo. De hecho, yo hoy día y hace poco me he dado cuenta pues que valores que para mí eran fundamentales en algunas áreas de mi vida no los estaba honrando al 100%. Entonces me ha tocado parar y revisar y decir, uy, aquí pasa algo. Porque a lo mejor el valor del respeto lo estoy honrando en algunas áreas de mi vida, pero en otras no. Entonces, para Mm. mí eh, para mí, pues eso, el valor del respeto ha sido uno de los más importantes. Bien. Y si alguien nos escucha, ¿no? Que nos están escuchando, ¿no? Hoy quisiera empezar a identificar sus valores. ¿Qué primer paso sencillo podría dar para Es identificarlo? un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? Buscar una lista de valores y buscar los 5 con los que más se identifique. A partir de Bien, ahí, escribir qué implicaciones tiene cada valor para esa persona y detectar si lo está honrando o no lo está honrando. Esos son para mí los 3 pasos fundamentales. A partir de ahí ya hay otros pasos más, que es puntuarlos, jerarquizarlos y poner un plan de acción, ¿no? Detectar a lo mejor el valor que tienes menos, al que menos estás honrando y poner un plan de acción, como nos gusta en el coaching. bien. ¿Y podrías decirnos un ejercicio breve que combine el coaching de valores con la comunicación consciente? Pues, a ver, o sea, ejercicio como tal, no te sé decir uno, pero sí que es verdad que Ujú. siguiendo estos pasos que te decía, que en realidad para mí son 7 pasos, ¿no? Que es identificar los valores, definirlos, identificar si los honras o no los honras, puntuarlos. Puntuarlos quiere decir, o sea, perdón, jerarquizarlos, luego puntuarlos, que es decir, cuánto de satisfecho estoy yo del 1 al 10 con cada uno de los valores y poner un plan de acción, decir, bueno, qué nivel de satisfacción me gustaría tener en cada uno de esos valores y a partir de ahí elegir el más bajo y poner un plan de acción. Al final, el tú hacer todo ese proceso también te va a ayudar a comunicarte mejor, porque te va a ayudar a comunicarte, pues eso, desde tus valores. Bien. Si tuvieras que dejarle a los que nos están bien escuchando una frase o un consejo clave para potenciar su vida con valores. Pues mira, a mí me gusta mucho utilizar la frase de Carl Jung de que hasta que el Ajá. inconsciente no lo hagas consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Ah, Hasta que tú no hagas consciente tus valores, tu ujú. subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Así que Claro, claro. tomemos conciencia de cuáles son nuestros valores. Bien, bien. Importantísimo. Y bueno, para empezar tenemos para hacer una lista de cuáles los 5 más importantes para nosotros, que como ya dijiste, eso va a ir cambiando de acuerdo a la circunstancia, a la cultura.
al contexto. Entonces, bueno, y también a través del juego, que estaría bueno, no, me encantaría jugar, o sea, para que realmente mi inconsciente lo internalice cuáles son, estaría bueno tener ese juego para, para aplicarlo. Podemos aplicar en nosotros y con adolescentes, a ver si nos cuentas un poquito. O sea, sí, Es, esto lo puedes aplicar con cualquiera. De hecho, también se puede incluso, yo no es algo que haga, pero por ejemplo, en Cinco te lo explican que también lo puedes aplicar en equipos de trabajo, ¿no? Para definir, por ejemplo, los valores claro. dentro de un equipo de trabajo. Y se utilizan también estas cartas, se utilizan em, pizarras para, bueno, al final es utilizar em, o sea, gamificar para que todo sea más visual y poder trabajar con ello, ¿no? Entonces, sí, o sea, tú imagínate, pues con un grupo en una clase, definir entre ellos cuáles son los valores de la clase, de su aula, ¿no? Que puede ser pues el respeto y qué incluye el respeto. Pues imagínate, hoy día que también tenemos muchos temas lo diré, la palabra, de bullying. Hay Ah, ¿sí? Sí, sí, es bullying, sí, ¿no? bullying, sí, Pues en las escuelas que hay tantos problemas con el tema de las redes sociales, pues trabajar ahí el tema de los valores en las aulas es fundamental. claro, claro, sí, claro que sí. Bien. Bueno, no sé si quieres que abrimos un, este, preguntas para quien Sí, quiera consultar algo. sí, por aquí Algo. había visto que Bernardo había preguntado que cuál sería la diferencia entre valores y virtudes. Ujú, Bueno, es que virtudes sería como una cualidad que tú tienes, ¿no? O sea, la virtud es una cualidad y los valores es lo que te dice que es importante para ti en la vida. No sé si te respondo, Bernardo. ¿Escucha? bien. Sí, ¿Escucha? Sí, sí, está correcto, correcto, lo entendí perfecto. Estoy así porque llueve mucho acá, prácticamente no puedo escuchar casi. pues Bien. no sé si Pilar o Fabiana tienen alguna pregunta o alguna consulta. No. Les quedó Eh, todo muy claro. no, Fabiana, tienes el micro. Ah, que Ah, entré bueno, tarde, pero de lo que escuché, buenas tardes, de buenas lo que tardes. escuché me quedó claro todo. Ah, Hay valores que son virtudes, ¿no? hay valores que También. son virtudes. Eh, bueno, es que la virtud para mí es más una cualidad, ¿no? Pero puedes convertir un valor en una cualidad. Puede, pero muy linda la charla, me gustó mucho, Muchas gracias. interesante. Ah, y sí, es muy Bien. importante tener valores y saberlos distinguir, ¿no? Sí, yo siempre digo que valores tenemos todos, hasta la persona que consideramos más mala tiene valores. Mira, yo siempre pongo el ejemplo, no sé si han visto la película, seguramente que sí. Aquí se llama el Club de los Poetas Muertos, creo que allí se llama Ah, Sí. de los poetas muertos, la sí. Sociedad de los Acá. Poetas Muertos. Pues a mí siempre me gusta, ¿la han visto todos la película? Para no hacer ningún spoiler. Sí, Bueno, sí. vale, Bueno, ¿tú, Pilar, no la has visto? ¿No? Bueno, No lo hay he visto yo. hay una, hay una escena en la película. Yo siempre que doy la charla de valores suelo poner este trozo del vídeo de la película que, que están en un aula todos los chicos. O sea, esto es una escuela
con unas normas como muy rígidas, ¿no? Y de repente llega un profesor como con pues más abierto, más flexible y bueno, pues hay una serie de tramas. Entonces, al final en una de las escenas casi finales, hay un momento en que el profesor guay, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, entra en el aula para recoger sus cosas y entonces eh, hay alumnos que se empiezan a levantar encima de la mesa como para honrar a ese profesor y hay otros alumnos que se quedan sentados en su pupitre. Entonces yo siempre hago la pregunta, ¿quién tiene el valor de la lealtad dentro de ese aula? Bueno, el que realmente dice la verdad, ¿no? Y la cuenta. La cuenta es lo No, pero que recuerdo, porque hace mucho que la dejé, la no, vi. para mí, o sea, normalmente, claro, ahí está el profesor más rígido y el profesor flexible, ¿no? Sí, Dijéramos que la mitad de la clase se levanta como para apoyar al profesor más flexible, más sí. abierto, con una mentalidad más abierta, y la otra mitad de la clase se queda sentado como apoyando al otro profesor más rígido, que además creo que es el director de la escuela, ahora no me acuerdo bien. Entonces, para mí, cuando yo hago la pregunta de quién tiene el valor de la lealtad en ese aula, para mí lo tienen todos. ¿Por qué? Porque unos son leales a una educación más flexible, más abierta y a un profesor, y otros, Ajá. por la educación que han recibido, son más leales a una educación más rígida, con unas normas, ¿no? Claro, Pero todos tienen el valor de la lealtad. clarísimo, sí, sí, sí. De acuerdo a lo que han vivido y a lo que es Correcto. para ellos. Exacto. Bien, claro. Dime, Bernardo. He escuchado decir por ahí, cuando, por ejemplo, te dicen, tienes que valorar Tienes que valorar tu virtud, tus virtudes. sí, sí. Claro, pero yo creo que cuando decimos lo de valorar tus virtudes, no hablamos tanto de los valores, sino el tener o sea, darle importancia a tus virtudes. O sea, no es tanto, o sea, es valorar, no el valor, sino eso, darle la importancia a tus virtudes, ¿no? Darle el lugar o la importancia que se merecen. Claro, una cosa es darle valor y otra cosa es que tú tengas valores de Correcto, correcto. correcto, correcto, entendido. Bueno, disculpen que mi perrita está tremenda. Eh, Sonia, si tuvieras que regalarnos un mantra, un recordatorio para que nunca olvidemos la importancia de los valores, ¿cuál sería? Pues yo te diría o yo os diría que los valores son nuestra brújula, Ujú. que nos mueven cada día. O sea, antes os decía Claro, que el 80% de las decisiones que tomamos en el día a día vienen determinadas por nuestros valores. Entonces, imaginaos lo importante que son. Entonces, son nuestra brújula, son son los que nos guían hacia, hacia en nuestro día a día. buenísimo. Bien, entonces sería el mantra para que nos quede, nos quede claro, sería Eh, nuestra blue. los Ujú. valores son nuestra brújula, sí, sí, Bien, bien. Y sí, porque uno actúa de acuerdo a los valores que tiene, correcto. Ujú. o que te impusieron. Sí, por eso, pero por eso también es importante esa toma de conciencia, porque yo a lo mejor a día de hoy puedo desmontar esas creencias y decidir cambiar ese valor. Decir, oye, es Sí. que a mí ese valor ya no me sirve, ese valor que he estado heredando de generación en generación, a día de hoy a mí ya no me vale.
me ha valido durante un tiempo, pero a día de hoy ya no me vale y no es malo. O sea, creo que es una evolución natural, ¿no? Por eso los valores van entrando, saliendo, cambiando de jerarquía y lo bueno es tener esa apertura y esa flexibilidad de decir, oye, esto viene de una creencia de mis antepasados que hoy día ya no me vale para nada. Identificar la raíz del valor, Correcto. ¿no? Claro, y tú decidir si la quieres cambiar o no. Sí, claro. Depende de la etapa de la vida, depende de pila de cosas Correcto. que estés pasando. Claro, así es. Siempre, como hablabas de la flexibilidad, ¿verdad? Ujú. Anteriormente que nos decías. Bien, Correcto. y si tuvieras que dejarnos una invitación práctica, ¿qué acción recomendarías para empezar hoy mismo a hablar y vivir de nuestros valores? Bueno, yo ahí volvería a lo que os he dicho al principio, ¿no? Que es hacer esos pasos. Ujú. Para mí súper importantes los tres primeros, porque en el tercero es donde tú identificas y el de donde tomas conciencia de por qué te está pasando lo que te está pasando. O sea, o por qué Claro, actúas como actúas, por qué haces lo que haces y por qué lo haces como lo haces. Y a partir de ahí ya puedes empezar a tomar decisiones conscientes que quieras decidir, que tú quieras decidir cambiar. claro. Bien. Bueno, no sé si Pilar tienes alguna pregunta o algo para comentar. Bueno, lo que podría comentar es que, así como ha dicho Sonia, que a veces, bueno, que evidentemente podemos cambiar los valores, ¿no? Pero hay gente que ¿cómo se llama? No, la palabra, ¿cómo sería? Por tradición familiar de los antepasados, ¿no? O por las creencias que ellos han tenido, o los valores que han tenido los antepasados, ya sean abuelos, lo que sea. A veces, por fidelidad transgeneracional, Ujú. mantienen esos valores, ¿no? Cuando ellos pueden cambiarlos en esta época, digo yo, ya no es necesario mantener esa fidelidad que en su Claro, momento de repente nos sirvieron y que hoy en día de repente ya no me sirven. Muchas personas por ese temor dicen, ay, no, que mi familia siempre tuvieron el valor de hacer esto y yo tengo que respetar esa fidelidad y lo siguen haciendo, en bueno, lugar de ser pero conscientes y ahí, decir, me sirvió, pero no me sirve. pero ahí, por ejemplo, es lo que te decía, ¿no? El tema es identificarlo, porque si yo Ujú. identifico que estoy o sea, que hay un valor que viene de tradición familiar, pero yo lo estoy haciendo de manera inconsciente y me está perjudicando, pues evidentemente, si no lo cambio, es responsabilidad mía. Pero en un momento dado tú puedes decir, oye, es que, vale, yo soy consciente que este valor es una tradición familiar, que hoy a mí ya no me aporta nada, pero por honrar a mi familia decido seguir esa tradición. Cuando ya lo haces desde una elección, la cosa cambia, porque tú ya eres consciente de por qué lo haces. El problema y el conflicto que solemos tener es cuando no somos conscientes de ellos. Y entonces el tema es eso, poder conseguir llevarlo al consciente. Porque a partir en el momento en que tú eres consciente, yo siempre digo, en el momento en que tú eres consciente ya puedes decidir. Puedes decidir quedarte igual o puedes decidir cambiar, pero ya puedes decidir, ya lo haces desde una elección, no lo haces desde una creencia que está manejada por tu inconsciente o subconsciente, sino que ya lo haces desde una elección propia. Puedo decidir seguir la tradición familiar porque decido que así quiero hacerlo, porque no quiero hacer daño a mi familia. Pero yo ya asumo esa responsabilidad, ya es decisión mía y es responsabilidad mía porque ya lo hago desde un lugar consciente. Entonces, yo siempre digo eso, ¿no? Que elijo seguir como estoy o elijo cambiar. Por eso también la toma de conciencia nos da libertad. Porque cada vez que tú tienes una toma de conciencia ya puedes decidir y esa
esa decisión, te da esa libertad, porque tú ya eres libre de decidir. Pero mientras todo eso esté en el inconsciente, tú no puedes decidir porque vas en piloto automático. Y los valores, pienso yo que hay una etapa en la vida donde venimos fidelizando los valores que traemos. Y Correcto. después, a medida que uno va creciendo, va investigando, va conociendo sus propios valores, Mm. de Sí, acuerdo a la sobre experiencia de todo vida cuando eres propia. pequeño y no tienes todavía criterio propio, hasta ahí no, y si encima tampoco te lo explican, ¿no? Pero por eso creo que es importante que, por ejemplo, en las escuelas, para mí sería una dinámica muy importante cuando tú empiezas en un aula nueva, cada año, cuando tú empiezas en cada clase, que defina los valores que van a regir ese grupo. O sea, para mí creo que sería una dinámica súper bonita y que ayudaría muchísimo a evitar ciertos conflictos que se producen en las escuelas. Sí, totalmente. Las escuelas haría bien si eso. En la Pues educación, sí, en general. sí, vamos, y a mí en la educación y ya desde bien pequeños tendrían que explicarles todo esto. Y a hacer dinámicas que ayuden a concientizar a esos niños del valor de, por ejemplo, yoga, meditación, el valor de la vida, el valor de todo eso desde chicos, porque es Ujú. muy importante y los va a ayudar a medida que van creciendo a tener otro panorama, o por lo menos a autocontrolarse, a autogestionarse las emociones, todo eso que hoy por hoy no existe en una escuela, en primaria, Mm. en Cada vez ni en secundaria. van saliendo escuelas que van haciendo estas cosas, pero todavía son pocas. Sí, porque cuando uno le enseña a controlarse, a ir para adentro, a estar con uno, ahí surgen mejores valores. Ahora Total. se está imponiendo en algunas escuelas, creo que las privadas más que nada, em, meditación o yoga un ratito chiquito después que entran del recreo, porque entran con muy exacerbados y bajan un poco De y revolución. lo que pasa es que muchas veces hay valores que los traemos de casa, entonces, Claro, por eso yo al principio explicaba, ¿no? Que el valor, los valores, nuestros valores, se crean de muchas formas. O sea, no hay una única raíz del valor, sino la familia, la escuela, nuestro entorno, la sociedad, la cultura, el sistema político que tenemos en cada momento. O sea, no será igual ciertos valores en un estado comunista que en otro, ¿no? O sea, eh, para que veáis realmente el peso y la importancia que tiene, ¿no? Y que claro, yo creo que no somos conscientes de ellos y no le damos el valor, valga la redundancia, que tienen. sí, totalmente. Bien. Como Bueno, gracias, Sonia. No sé si tienen alguna otra pregunta o... no, lo que iba a agregar que yo hice 2 años de un profesorado de biología y también ahí me di cuenta de que, por ejemplo, en el aula, el profesor, no, en estos momentos acá, en este Uruguay, como que no está la capacidad de enseñarle al profesor esa diversidad que hay de personas, ¿no? Porque, por ejemplo, tiene que ver con los valores personales de cada uno y cómo se mezclan en el aula, en el momento de que, por ejemplo, puede haber un ciego, puede haber un inválido, puede haber
un, un down en la misma clase. Entonces, ahí también juega un rol muy importante los valores de toda la clase y del profesor también frente a esa persona, Ujú, porque me tocó y yo había hecho el curso de señas y, y me tocó hacer un trabajo donde, claro, un hipoacústico se le llama ahora, no se le dice sordomudo, también como profesor o como profesora, en el caso mío, cómo llegar a un hipoacústico que de repente es muy inteligente y no te lo sabe decir. Entonces, ahí juega un rol muy importante el valor que uno le da a todo eso y que el profesor también esté capacitado como para poder solventar esas situaciones. Porque un ciego, por ejemplo, te escucha la clase, un inválido la escucha y la ve, también puede hablarla, pero me tocó con el poquito, yo quise hacer el trabajo más bien teniendo en cuenta un hipoacústico, por ejemplo, porque digo, ahí como que nos damos cuenta que el sistema uruguayo de educación frente a lo que se le enseña al profesor no está completo en ese tipo de valores de tener en cuenta esa discapacidad de la persona que tenemos enfrente. No, no estamos, como profesores, no estamos, el programa no está como adaptado a eso. Y ahí juega un rol muy importante los valores humanos, ¿no? ujú, ¿Te totalmente. parece? Sí, 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 sí. Porque justamente yo como ya estaba en eso del curso, estaba haciendo paralelo a eso, el curso de señas, digo, wow, porque eh, una persona que nos enseñó, la profesora que yo tenía era jovencita, 30 por ahí, y nos había comentado que, claro, que hasta el quinto año de liceo de ella iba más o menos ahí carpeteándola, eh, pero que después como que se le complicaba, porque literatura o cosas que tenía que sacar para afuera emociones y no le era fácil para seguir, terminar una carrera. La también. El ser empático, que también es un valor con el otro, porque una interpretación de una misma situación es distinta. Y bueno, nos contaba una señora que vino con ella, que era la mamá de una hipoacústica, que también ella, en varias situaciones nos contó, ¿no? Por ejemplo, que el grupo, había un grupo de hipoacústicos que salían juntos, y bueno, la mamá fue a un lugar de una discoteca para tratar de, previamente a que ellos fueran, hablar con los dueños de que no opacaran mucho las luces, porque ellas lean, los labios y eso. Y trató de preparar y prevenir cantidad de cosas para que los chiquilines fueran y pasaran lindo. Y al final terminaron llamándola, porque también se armó una trole. Dos chiquilinas fueron a un baño, una esperó afuera y un chico la invita a salir a bailar y ella le dijo que no. Y insistía y ella decía que no, pero con seña, no le hablaba. Y bueno, y ahí otro lo vino a defender y bueno, y ahí son los valores también de eso, ¿no? Ujú. De dónde están los valores de cada uno, porque Sí, o, por ejemplo, hay cosas que no se ven, un TDA, un neurodivergentes, que montones de situaciones distintas que, bueno, que ahora lo que se está imponiendo es pequeños tips visuales para que otra persona, por ejemplo, en un cajero de un supermercado, sepamos que es, o con un girasol o un signo específico, que sepamos y podamos cualquiera que estemos ahí ayudarlos. Eso es valorar al otro, ¿no? En, en el cotidiano de la vida, pero que muchas veces por inercia o no sé por qué motivo eh, no nos damos cuenta que tenemos que ser más empáticos en ese sentido, y que nuestros valores también influyen muchísimo en eso. gracias, Fabiana. De nada, no, me parecía importante porque ahí
juega un rol muy importante en los valores nuestros hacia con los otros. Ujú. No somos todos iguales y cada uno tiene su manera de pensar y de vivir, que a simple vista, de repente esas cosas no se ven. Y uno anda en automático y, por ejemplo, en el supermercado, estás deseando que te cobren y te vas, pero tener eso en cuenta es importante y a nivel estatal, Ujú. porque nos ayudamos entre todos. Totalmente. Ayudar a cruzar la calle a una persona, a un ciego, a yo qué sé. Eso es poco lo que se ve, pero somos todos seres humanos, ¿no? Imperfectos. Bueno, gracias Sonia por compartir tu experiencia con nosotros. Y antes de despedirnos, entonces, eh, quisiera, si pudieras repetir para potenciar nuestra vida, ¿no? Con los valores y comunicar desde lo que realmente importa, esa frase inspiradora que nos habías comentado antes. ¿Cuál? ¿La de Carl Jung? Sí, La de que hasta que el inconsciente no lo hagas consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Eso es cierto. ah, bien. Bueno, gracias a todos los que se sumaron hoy y bueno, espero que esta hora les haya aportado claridad, inspiración y herramientas prácticas para llevar los valores o tenerlos presentes, como decía Sonia, la brújula que nos interna para llevar los valores a nuestro día a día, ¿no? A nuestra cotidianidad en la vida. Así que, bueno, no sé, Sonia, si quieres Nada, decir algo más para ir darte cerrando. las gracias una vez más. Ha sido un placer estar aquí y compartir con todos y bueno, y los que lo vean después, pues igual. Así que muchísimas gracias. Bueno, los esperamos en una próxima oportunidad de otro encuentro. Quedan invitados. Los invito a seguir aplicando entonces lo aprendido y a mantenerse conectados con los valores. Y nos vemos en el próximo encuentro. Muchas Muchas gracias. gracias, muy lindo. Chao. Gracias, Gracias. Sonia. Chao, Chao. chao. Chao, chao. Sí. Chao.